Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a repasar algunos conceptos trabajados durante nuestras clases. Hoy nos vamos a dedicar a ver un poco e introducir el conjunto de los números racionales. Lo primero que tenemos que comprender es que los números racionales que se denotan con la letra Q mayúscula con doble línea son los elementos que pertenecen a este conjunto tienen la forma de una fracción, es decir, que en esta fracción donde tengo un numerador y un denominador, los elementos que lo conforman tienen que ser números enteros y el denominador tiene que ser distinto de cero. ¿Qué implica esto? Implica que todo lo que sabemos de la operatoria con números enteros se sigue utilizando en la operatoria con números racionales. Por lo tanto, las reglas de signo para la adición, la sustracción, la multiplicación y división siguen perteneciendo a lo que nosotros vamos a continuar trabajando en este nuevo conjunto. También las reglas de orden, es decir, para saber cuál es mayor, menor, igual, al comparar positivos con negativos, todo va a mantenerse en este. En palabras simples, la frase que está en lenguaje matemático escrito acá arriba, la puedo escribir como un número pertenece al conjunto de los números racionales, sí se puede escribir como fracción, donde el numerador, que es el que está arriba, y el denominador son números enteros. Y el denominador es distinto de cero. La restricción de que sea distinto de cero es porque la división por cero está indeterminada. Entonces, como esa no existe, tenemos que garantizar de que es un número distinto de cero. Para poder entender bien los números racionales, tenemos que comprender qué conjuntos forman partes de los racionales, puesto que los subconjuntos que estén dentro de este nuevo conjunto nos van a entregar información de lo que nosotros ya sabíamos hacer. Entonces vamos a poder utilizar todo lo que nosotros conocemos. El primer conjunto que pertenece a los números racionales es el conjunto de los números naturales. Los naturales se denotan con una letra N con doble línea. Y este símbolo que tenemos aquí indica que este es un subconjunto del que está en este costado. Y se lee por lo general como la palabra contenido. Entonces nosotros decimos que los números naturales están contenidos dentro de los números racionales. Pero ¿por qué los naturales son racionales? Como condición, y que dejamos siempre escrita aquí arriba para ir recordando, para que sea un número racional tiene que poderse escribir como fracción. Los naturales son los números que nos sirven para contar, es decir, desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. ¿Por qué son números racionales? Porque se pueden escribir como fracción con denominador 1. Entonces puedo decir 1 partido en 1, 2 partido en 1, 3 partido en 1, 4 partido en 1. Y ahí estarían escritos con un numerador, que es en este caso un natural, que es un entero también, y un denominador que sería el 1, que es un número entero también, por lo tanto cumple la condición. Otro subconjunto es el de los cardinales. Si recordamos bien, los cardinales son iguales a los naturales, con la única diferencia que comienzan con el 0. Por eso su denotación es n sub 0, los naturales incluido el 0. Están contenidos dentro de los racionales porque, al igual que en la ocasión anterior, vamos a tener que el 0, el 1, el 2, el 3 son números enteros, aunque sean cardinales, son enteros, y se pueden escribir como fracción al dividirlos por 1. Entonces, al notar un 1 en el denominador, estarían cumpliendo la condición, serían una fracción. También, y como lo mencionábamos al inicio, por eso es muy importante tenerlo en cuenta, el conjunto de los números enteros pertenece a los números racionales. ¿Por qué el conjunto de los enteros pertenece a los racionales? Porque recordemos que los enteros se denotan con una letra Z, van a estar contenido el conjunto completo dentro de los racionales, porque se pueden escribir, por ejemplo, recordemos que los enteros son todos los negativos hasta el infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta. Se pueden escribir dividiéndolos por 1, igual como lo hicimos con los naturales y los cardinales. Por lo tanto, al anotar un 1 en el denominador, estoy escribiéndolo como fracción. En resumen, hasta esta parte.
todos los números que nosotros conocíamos hasta esta sección forman parte de los racionales, por lo tanto, todas las propiedades que teníamos de los naturales, de los cardinales, de los enteros, pasan a formar parte de este nuevo conjunto. El conjunto más grande absorbe a los más pequeñitos. Pero, ¿qué otro elemento pertenecerá a este conjunto de los números racionales? Los otros elementos que pertenecen a este conjunto son todas las fracciones, que son formadas por un entero dividido en un entero. No es necesario que lo justifiquemos, vamos a dar algunos ejemplos, porque por definición un número racional es el que se puede escribir como fracción. Entonces, implícitamente, todas las fracciones son números racionales. Vamos a denotar una fracción como p partido en q, entendiendo que p y q son números enteros y q es distinto de 0. Todas las fracciones están contenidas en los racionales, como por ejemplo las fracciones positivas. Eso hay que acordarse que no solo las positivas, sino que las positivas, por ejemplo, 3/5, pero las negativas, 5/4, también van a formar parte de este conjunto de los números racionales. La fracción 11/3, etc. Todas las fracciones que sean de un entero dividido en un entero se pueden escribir o pueden formar parte de este conjunto de los números racionales. Después tenemos los decimales. Pero no todos los decimales son racionales. Existen algunos tipos de decimales que van a ser racionales. ¿Cuáles son estos tipos? Por ejemplo, los decimales finitos. Los decimales finitos son números racionales porque se pueden escribir como fracción. Existe una teoría para poder justificar esta transformación a través de ecuaciones. Por ahora, nosotros solo vamos a recordar de qué se trata y en las siguientes sesiones vamos a volver a retomar la transformación y vamos a explicar por qué de las fórmulas e incluso las restricciones que tiene dicha fórmula. En este caso, vamos a decir que un número decimal finito se puede transformar a fracción anotando la cifra significativa dividido con un 1 con tantos ceros como lugares allá después de la coma. La escritura normal de esto es decir que es dividido por una potencia de 10, con tantos ceros como lugares allá después de la coma. Pero como nosotros no alcanzamos a ver potencias el año pasado, lo que estamos haciendo ahora es escribirlo de una forma que lo comprendamos. Una vez que veamos potencias, vamos a comprender mucho mejor a qué se refiere esa palabra. Por ejemplo, un decimal finito puede ser el 0,25. Y como recordarán de nuestras clases del año anterior, el 0,25 se lee 25 centésimos, que es exactamente su transformación a fracción decimal. 25 partido en 100, 25 centésimos. Una vez que yo la tengo transformada, esta es la fracción equivalente, 25 partido en 100. Cuando nosotros retomemos la operatoria con fracciones, sabemos que las fracciones se pueden simplificar. Y ahí es donde entran en juego las reglas de divisibilidad y todo lo que nosotros sabemos que nos puede servir para poder resolver los diferentes ejercicios. En este caso, el 25 y el 100 son divisibles por 5 y también son divisibles por 25. Voy a comenzar por 5 porque siempre es bueno hacerlo por un número primo para poder ir notando cuáles son los números que lo dividen. En este caso, 5 por 5, 25 y 5 por 20 me da 100. Una estrategia que aprendimos el año pasado al momento de simplificar decimales finitos es que, espérenme, se avanzó, es que el decimal finito nosotros lo podemos expresar como, para poder saber si se puede simplificar, uno observa el denominador. El denominador siempre va a ser una potencia de 10, es decir, siempre va a ser 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Como el 10, sus factores primos son el 2 y el 5, yo voy a saber si se puede simplificar la fracción si el numerador es divisible por 2 o por 5. Si no es divisible ni por 2 ni por 5, no voy a poder simplificar esa fracción. Ese truco es muy importante porque me ayuda a no perder tiempo. Y por último, el 5 y el 20 los puedo volver a simplificar por 5, y en este caso me daría 5 por 1, 5 y 5 por 4, 20. Por lo tanto, el 0,25 o 25 centésimos es exactamente 25 partido en 100, pero también es 5 partido en 20, y su fracción irreductible, que es la que nosotros vamos a tender a usar, es un cuarto.
cualquiera de estas representaciones son equivalentes. Y eso nos permite trabajar y operar con ellos de la forma en que nos resulte más fácil. Vamos a ver qué otro elemento pertenece a este conjunto. Ya dijimos que los decimales finitos son parte de los números racionales, pero también hay decimales infinitos. Pero no todos los infinitos, sino que vamos a tener que ver que cumplan una cierta condición. Los primeros son los decimales infinitos periódicos. Los decimales infinitos periódicos son aquellos donde la parte decimal se repite según un patrón, ya sea 1, 2, 3 o 4 o infinita cantidad de decimales que tengo que tener como claro cuáles son, se van a ir repitiendo en un patrón. Por ejemplo, se repite el decimal 2 y 3, entonces dice 23, 23, 23, 23, 23 hasta el infinito. Ese decimal que se repite se abrevia anotando 0, los 2, 3 o 4 números que se repiten y se les anota una línea arriba. Esos números que se repiten se llaman periodos. ¿Cómo se transforma? Solo para recordar, porque recuerden que en otra sección vamos a hacer la transformación, un decimal infinito periódico a fracción, se anota la cifra significativa, es decir, todos los números sin la coma. Si hay un 0 antes de la coma, eso no vale, pero por lo general uno anota todas las cifras significativas. Entonces, si era, por ejemplo, 1,7 y el 7 era periódico, se anota el 17, completo, sin la coma. Y se le resta la parte entera, es decir, en este caso en el 1,7 periódico, se le restaría 1. Y se divide por un 9 por cada periodo. Como solo en el ejemplo que estoy mencionando tenía como periódico el número 7, sería solo un 9. Y eso me queda transformado en fracción, y si uno lo vuelve a ingresar a la calculadora, retomo el decimal que estaba trabajando. Esta regla tiene restricciones, pero vamos a justificar esas restricciones una vez que veamos ecuaciones. ¿Cuáles son las restricciones? Los decimales que están en el límite del entero. Por ejemplo, el 0,9 periódico es 0,99999. Al hacer la transformación me da 1. Eso se debe a que está en el límite del número entero 1. Lo mismo va a pasar con el 2,9 periódico, con el 3,9 y así sucesivamente. Todos los periódicos que están en el extremo junto al entero, nos ocurre ese problema en la transformación. Pero como uno lo explica que es la excepción de la regla, la regla sigue siendo válida. ¿Cuáles son los decimales infinitos periódicos? Por ejemplo, el 0,23 periódico se anotaría 23 partido en 99. ¿Por qué 99? Porque tiene dos periodos, por lo tanto se anotan 2, 9, uno por cada periodo. Un truco para saber si se puede simplificar o no, o qué números son los que voy a utilizar para simplificar, como abajo en el periódico siempre van a ser múltiplos del 9, el 9 es factor o tiene factores primos 3. Siempre trabajo con los números primos porque son los que me ayudan a hacer los ejercicios más fáciles. Por lo tanto, si el numerador no es divisible por 3, no se puede simplificar. En este caso, el 23 no es divisible por 3, por lo tanto, no puedo simplificar. Y más aún, el 23 es número primo. Por lo tanto, para poder simplificar, el denominador tenía que haber sido producto de 23. Entonces, esta fracción nos queda hasta ahí. El otro tipo de decimales que nos faltan son los decimales infinitos semiperiódicos. Los decimales infinitos semiperiódicos son números racionales, pues se pueden escribir como fracción al transformarlos según la siguiente regla. Cifra significativa, es decir, todos los números sin la coma, se le resta todo lo que no es periódico, es decir, todo lo que no tiene rayita arriba, y se divide por un 9 por cada periodo, es decir, por cada número con rayita, y un 0 por cada anteperiodo, por cada número decimal que está entre la coma y el periodo, es decir, entre la coma y el número con rayita. Por ejemplo, vamos a usar el mismo número anterior, pero vamos a cambiar cuál era el periodo. Entonces vamos a decir el 0,23, pero solo el 3 es periódico. En este caso se anota cifra significativa, sería el 23 porque el 0 antes no vale. Se le resta 2 porque es el anteperiodo, es decir, entre el número que tiene la rayita, que es el periodo, y la coma tengo solo un número, que es el 2. Se le resta ese número
y se divide un 9 por cada periodo, un 9 por el 3, y un 0 por cada anteperiodo, en este caso un 0 por el 2. ¿Cómo yo sé si esto, después de transformarlo, 23 menos 2 me da 21 y abajo sigue el 90, se puede simplificar? Como abajo siempre me va a quedar un 90, un 990 o un número por el estilo, estos son múltiplos del 9 y del 10. Pero, como dijimos antes, el 9 tiene como factores primos el 3 y el 10 tiene como factores primos el 2 y el 5. Por lo tanto, yo puedo verificar si se puede o no simplificar este tipo de decimales al transformarlos a fracción, simplificando por 3, por 2 o por 5. Si no se puede simplificar por 3, por 2 o por 5, no se puede simplificar esa fracción. En este caso, simplificamos por 3. 3 por 7, 21 y 3 por 30, 90. Una vez que nosotros tenemos claro esto, podemos decir cuáles son los números racionales. El problema es que ya no los podemos llegar y dibujar en una recta porque los decimales están mezclados con los naturales y los enteros. Por lo tanto, lo que hacemos es un pequeño gráfico, diciendo que dentro de los racionales, que es el conjunto azul, vamos a encontrar al conjunto rojo, que son los naturales, al conjunto verde, que son los enteros, que están dentro entonces, y los naturales están dentro de los enteros, y el conjunto azul adicional de los enteros, que eran los que estábamos trabajando hasta la sección pasada, vamos a encontrarnos con los decimales, tanto finitos, positivos o negativos, los periódicos, las fracciones, tanto positivas como negativas. De acuerdo a eso, yo puedo distinguir si pertenecen o no a un conjunto o a otro. Recordemos que la Q significa racionales, es decir, todos los que se pueden escribir como fracción. Y la Z significa enteros, es decir, el 0, 1, 2, 3 y los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hacia el fin. Este símbolo, como una E, pero como más redondita, significa pertenece. Y cuando a este símbolo se le hace una línea hacia arriba, dice no pertenece. En este caso, el ejercicio 1 o la letra A me dice que el menos 10 pertenece a los racionales. El menos 10 es un número entero. Como los enteros forman parte de los racionales, el menos 10 es un racional. En el ejercicio B me dice que 3 catorceavos o 3 partido por 14 pertenece a los enteros. Esto es una fracción. Y si lo transformo es un decimal. Y no es un entero, por lo tanto sería falso. Es importante hacer la acotación que si bien los racionales contienen a los enteros, a los cardinales y a los naturales, no puedo hacerlo al revés. Por ser un racional no va a ser un entero necesariamente. Los más chiquititos le dan propiedades o entran dentro del más grande, pero yo no puedo decir que un elemento que sí cumple con las condiciones del conjunto mayor, que serían los racionales, cumpla con las condiciones de los subconjuntos que están adentro. Ahí tengo que ser un poquito cuidadoso con eso. La fracción negativa, 21 octavos, no pertenece a los racionales. Eso es falso, porque las fracciones forman parte de los racionales. Y como aquí la palabra dice no pertenece, entonces este sí pertenece, sería falso. El menos 17 o 17 negativo pertenece a los números enteros, sí, porque por definición es un entero. El menos 9 dividido en menos 63, si lo simplifico me da 1 partido en 7, un séptimo. Y un séptimo sigue siendo un número racional, pero como es una fracción, no necesariamente es un entero. Por lo tanto, en este caso, no es un entero y sería falso. El 0,04 o 4 centésimos es un decimal finito y por definición los decimales finitos pertenecen a los números racionales. Una vez que yo ya tengo claro racionales, enteros, soy capaz de clasificar. Y si soy capaz de clasificar, estoy en condiciones de poder resolver después cualquier ejercicio que pertenezcan a este conjunto. Es por eso que si a mí me dieran un montón de elementos como los que tengo aquí y me digan que los clasifique, si son naturales, cardinales, enteros o racionales, yo lo que tengo que hacer es ver a qué conjunto pertenecen.
pero teniendo cuidado, porque si pertenecen a cualquiera de los tres primeros, es decir, a los naturales, a los cardinales o a los enteros, pertenecen al que sigue. Como los cardinales están dentro de los enteros, si tengo un número que es cardinal, también es un entero y también es un racional. Si tengo un número que es natural, también es cardinal, también es entero, también es racional. Si tengo un número que es entero, también es racional. Siempre tengo que ir fijándome cuál está contenido dentro de cuál. Entonces los naturales están contenidos dentro de todos los conjuntos que están a la derecha. Pero podría ocurrir que dentro de estos ejemplos tengamos elementos que no pertenecen a ninguno de ellos. En ese caso, nosotros les vamos a llamar por ahora otros. Cuando podamos formalizar en los años siguientes a este otro, en particular le vamos a llamar números irracionales, que son todos los que no se pueden escribir como fracción. Durante los niveles de séptimo y octavo, nosotros introducimos los números irracionales al trabajar con raíces, pero su estudio y formalidad se estudia a partir de primero medio. Entonces, según esto, este ejercicio, con este vamos a terminar, yo puedo clasificar los elementos que tenía en naturales, cardinales, enteros y racionales. El -3 es un entero, pero como es un entero también es un racional, entonces lo anoto en ambos conjuntos. El 4 es un natural, pero como es un natural está contenido en todos los otros conjuntos hasta llegar a los racionales. El 5/3 es solo un racional porque es una fracción, entonces no está contenido en los subconjuntos anteriores. La raíz cuadrada de 5 es un decimal infinito no periódico. Lo vamos a clasificar como otros, que es el que nosotros llamamos irracionales. El 0,33333, como no tiene puntos suspensivos, es un decimal finito. Pero los decimales finitos forman parte de los racionales. El -1,2 es un decimal finito negativo, pero todos los decimales, tanto positivos como negativos, forman parte de los racionales. El 4/73 es una fracción, por lo tanto sería un racional. El -1/5 es una fracción negativa que forma parte de los racionales. El 34 es un natural, pero al ser un natural está contenido en todos los otros conjuntos, hasta los racionales. La raíz cuadrada de 4, ahí podríamos tener alguna discusión, porque la raíz cuadrada de 4 es qué número multiplicado por sí mismo me da 4. Si lo asumo como su valor positivo, es decir, como 2, sería un natural, un cardinal, un entero y un racional. Si lo asumo como un valor que puede ser positivo o negativo, es decir, que podría ser el -2, solo lo anoto desde el entero. Entonces la vamos a anotar como un natural por ahora, porque no vamos a hacer la diferencia en la raíz positiva y la raíz negativa. El -2 partido en 1 es un entero y por lo tanto es un racional. El 1334 es un natural, por lo tanto está contenido en todos los demás conjuntos. El 2,3 periódico es un decimal infinito periódico, por lo tanto es un racional. Y el 0,662 y el 2 es periódico, es un decimal infinito semiperiódico. Hacemos lo mismo con lo que nos quedaba abajito de lo que estaba, que aquí lo puse en el costado para poder verlo. El 0 pertenece a los cardinales, a los enteros y a los racionales. Pi, que es este elemento que está aquí, es un número decimal infinito no periódico, por lo tanto es un irracional, pero es un racional súper importante porque lo trabajamos mucho en geometría, sobre todo al trabajar lo que tiene que ver con circunferencia. Ahí pasa a ser muy importante este número pi y nosotros lo vamos a reforzar durante este año. La fracción 3 medios es un número racional. El decimal 1454,444 es un decimal finito, sería un racional. El -0,999 es un decimal finito, negativo. 1 partido por la raíz cuadrada de 2, que después en segundo medio uno aprende a racionalizarle, y eso es lo mismo que raíz de 2 partido en 2, es un irracional, es un otro, aunque está escrito como fracción, nunca va a cumplir la condición de que sea un entero partido en un entero. De hecho, es un irracional partido en un entero, por lo tanto, no cumple la condición de ser un racional. Lo mismo ocurre con la raíz cuadrada de 7 tercios,
también es un decimal infinito dividido en un entero, nunca me va a dar un racional. Después teníamos el 23,68 y el 68 era periódico, el decimal infinito periódico seguiría siendo un racional. Un noveno, que es una fracción y que también me va a dar un decimal infinito periódico. Y con eso tenemos listo. La idea es que con estos videos, con lo que nosotros trabajamos en clase, a ustedes les quede mucho más claro cuando un número es o no un número racional. Esto es sumamente importante porque si bien no estamos operando todavía, es decir, no estamos resolviendo ejercicios propiamente tal, cuando yo comprendo qué elementos son o no son del conjunto, después me es más fácil poder explicar o justificar las propiedades que yo voy a ir trabajando. Espero que tengan una muy linda jornada y nos vemos en el próximo video.